La confianza en sí mismo es el mejor secreto del éxito. Amigas, amigos, ya estamos con ustedes en el ring del pueblo, donde las ideas se enfrentan, los líderes se defienden y el pueblo observa. Gracias a la gentileza de los directivos de Ecovisión RTV, Canal Amazónico, estamos en un nuevo espacio con ustedes, gentiles seguidores del Facebook, y reiteramos el saludo a todos vosotros. Queremos dar también la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el ingeniero Fausto Andy, director provincial del movimiento político Revolución Ciudadana en la provincia de Orellana. Y vamos a tratar el tema: ¿por qué votar no este 16 de noviembre en el referéndum y consulta popular? Para iniciar nuestro programa, invito a que el licenciado Fausto Andy se dirija a nuestra gentil audiencia con su saludo cordial, respetuoso, como siempre, mi estimado ingeniero. Adelante usted. Muy buenas noches, doctor Eli Ortega. Gracias por la invitación. Agradecer la invitación también a este medio digital, Ecovisión RTV. Y un saludo cordial a toda la ciudadanía de esta provincia de Orellana y del país. Perfecto. Esta entrevista es en vivo, es grabada, y por ello, pues, también nos acogemos a lo que señala el artículo 20 de la Ley Orgánica de Comunicación con respecto a la responsabilidad ulterior, en que la responsabilidad de todo lo que se manifieste en esta entrevista es de exclusiva responsabilidad de quienes emiten su palabra. Dicho esto, vamos a referirnos con el respeto del caso, a fin de que podamos intercambiar las ideas, los criterios durante el tiempo que prudencialmente también está dado para cada respuesta, con la solicitud de que nos concretemos al tema, a fin de que no nos veamos en la obligación de repente de decir: ingeniero, ¿y cómo ahí se nos está saliendo? Punto de orden, como que estuviéramos en una sesión de pueblo, ¿no? Estas son las pequeñas indicaciones que públicamente también las damos con el mayor de los respetos a nuestros entrevistados. El respeto para hombres, mujeres y quienes aceptan nuestra invitación, porque precisamente de eso se trata, de un conversatorio. Es el momento entonces para que reitere su saludo. Gracias por estar de manera puntual. Ingeniero, bienvenido. Muchas gracias. Nuevamente un saludo a nuestra provincia de Orellana y a toda la militancia de la Revolución Ciudadana que nos escucha a través de este medio. Excelente. Dicho esto, entonces vamos con el round número 1, el primer round de la noche. Ingeniero, vamos a conocer una pequeña biografía suya con respecto a dónde nació usted. ¿En qué ciudad? Bueno, mis padres tienen la oportunidad de que nazca yo en Ambato, pero toda la vida me desenvolví aquí en Orellana, en el Coca prácticamente. Toda mi vida de niñez, adolescencia, y bueno, la parte de la profesión o el estudio profesional, pues lo realicé en Ambato. Excelente. Vamos a conversar un poco dentro de lo que se pueda. ¿Cómo desarrolló su infancia? Bueno, una infancia feliz. Vengo de unos padres, mis padres son maestros de acá de la provincia. Mi papá fue inspector fue inspector en el Colegio Gamboa, mi madre docente en la Fray Mariano. Mi niñez, pues, entre la diversidad que había en el Coca en ese tiempo, pues, recordar las calles todavía con brea, y los fines de semana, pues, con mi padre a la finca en la comuna del Descanso. ¿Alguna vez faltó el pan sobre la mesa de Fausto Andy? Gracias a Dios, no. El trabajo de mis padres sacrificado
siempre no nos brindaron lo más necesario y evidentemente no tuvimos esa desaveniencia en el tema de la alimentación. Hermanas, hermanos, ¿cómo fue su relación durante la niñez que usted recuerde? Somos 4 hermanos, 2 varones, 2 mujeres. Los 2 primeros, mi hermana María Elena, pues ella son 2 años de diferencia a lo mucho, y los otros hermanos fueron posteriormente ya creciendo con nosotros. ¿Y cómo se desarrolló esa infancia, esa relación entre hermanos? Muy bien, como todo niño, también había discordancias, pero sin embargo, el respeto que nos inculcaron nuestros padres, pues primó sobre todo eso, y actualmente mantenemos una relación muy estable, muy llevadera con todos mis hermanos. En la niñez todos tenemos un sueño. ¿Qué pensó ser Fausto Andy cuando ya sea grande? ¿Qué soñó ser usted? Bueno, para iniciar, pues mi sueño fue hacer un profesional en el tema de la arquitectura. Sin embargo, al momento de llegar a la universidad me gustó más la ingeniería civil. Soy de profesión ingeniero civil. Su adolescencia, ¿cómo fue esa etapa de su vida, estimado ingeniero? Muy hermosa en el colegio, como usted conoce, el colegio Gamboa, los compañeros que me conocen, gamboíno de corazón. Me desarrollé muy bien, gracias a Dios, con el esfuerzo de mis padres, culminé exitosamente el bachillerato en el Gamboa. ¿Y nos podría compartir el momento más alegre de esa etapa, la adolescencia? Bueno, en el colegio obviamente lo más alegre que puede haber son las fiestas del colegio, en la kermés, ahí se disfrutaba con los compañeras y compañeros. Eso fue un momento muy alegre que recuerdo siempre. ¿Y el momento más triste de la adolescencia, lo recuerda? Sí, el momento triste de la adolescencia, obviamente lo que pesó mucho fue saber que falleció el Monseñor Alejandro Lavaca. Estuve yo consciente de lo que sucedió en ese tiempo. 21 de julio de 1987, Así es, momento aciago. Vamos con el segundo round de la noche. Estimado ingeniero, actualmente la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 5, no permite el establecimiento de bases militares extranjeras. Es prohibido. Ni instalaciones que tengan que ver, pues, de otros países con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares a Fuerzas Armadas o de seguridad extranjera. La pregunta A sostiene: ¿está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósito militar y de ceder bases militares nacionales a Fuerzas Armadas o de seguridad extranjera, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? ¿Qué criterio le merece esta pregunta que está señalada como la pregunta A? Otros dicen la pregunta 1. Sí, gracias. Efectivamente hay que hacer un preámbulo. Nuestra organización política actualmente no se encuentra habilitada para hacer campaña por la pregunta A y B. Sin embargo, merece un análisis y atención a su respuesta, pues lo que pretende hacer la pregunta A respecto a las bases militares es modificar el artículo 5, como usted lo acaba de decir. Sin embargo, no considera datos que pretende hacer esa modificación. Evidentemente pretenden, lo que aspira el gobierno con esa pregunta es supuestamente garantizar seguridad, cuando todo se le ha venido facilitando para que pueda ejercer y brindar seguridad al Estado. Evidentemente, con respecto a las bases militares, tenemos ya un antecedente, como fue la base de Manta, que en ese periodo que estuvo la base de Manta, habían 17 asesinatos o muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Cuando se fue la base de Manta, el índice bajó a 5.7 asesinatos o muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Es decir, una base militar extranjera no garantiza que baje la inseguridad. Al contrario, la inseguridad debe ser una política de Estado
que debe ejercer el gobierno como tal, y para ello tiene los recursos necesarios. Sin embargo, a la fecha, pues eso es evidente que no lo ha ejecutado y ha sido muy bajo el porcentaje de ejecución a la fecha. Y al encontrarse en campaña, ¿ustedes cómo sostienen? ¿Por las 4 no votes no? ¿Por esta vota sí? ¿Por esta vota no? ¿O nos podría orientar en ese sentido sobre las preguntas para las que ustedes están autorizados a realizar campañas y otra dejar al albedrío ciudadano? Así sería. Sí, en ese sentido lo que llamamos a la ciudadanía, a nuestra militancia inclusive, a que sea un voto de conciencia, que analice bien el tema y que no se deje llevar por malas informaciones. Evidentemente, nosotros como organización política hemos hecho ese análisis a profundidad y evidentemente recomendamos que se analice muy bien y obviamente con data verificar si es efectivamente lo necesario para hacerlo. ¿So pena de sanción en el caso de infringir esa responsabilidad? Sí, obviamente, si en el caso que impulsáramos la votación por la opción del no en esa pregunta, obviamente podríamos ser sujetos de sanción por parte de los órganos de control electorales. Excelente, gracias por su respuesta y ahora vamos con el tercer round de la noche. La pregunta B tiene relación a lo que sostiene actualmente la Constitución de la República del Ecuador, que establece la obligación del Estado de entregar recursos económicos a los partidos y movimientos políticos. La pregunta sostiene, ¿está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del presupuesto general del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? ¿Qué opinión le merece esto, ingeniero? Bueno, en ese sentido merece análisis esa pregunta por el hecho de que el artículo 110 de la Constitución vigente señala que asigna fondos a los partidos o movimientos políticos para su promoción electoral o difusión. En ese sentido, lo que pretende con esta pregunta es eliminar ese recurso que se asigna como fondo partidario a las organizaciones políticas que lo utilizan para el tema de formación política, gastos administrativos igual, que es diferente al fondo que es de promoción electoral, ¿sí? El fondo partidario es diferente, ¿por qué? Porque el de promoción electoral es el que asigna el Estado de igual manera para la difusión en campaña de las diferentes dignidades de elección popular que el partido o movimiento político presente. Entonces, el recurso que con esta pregunta desean eliminarlo va a discriminar notoriamente en partidos que no tengan esa capacidad económica, porque efectivamente los que tienen recursos van a poder poner candidatos y los que no lo van a poder hacer. Entonces, en ese sentido, es merecedor de análisis de que realmente afectaría el tema de democracia en nuestro país. Pero hay quienes sostienen que esos fondos eran destinados para otros fines y no exclusivamente para los que fueron criados. ¿Así sería? Evidentemente sí, deberían demostrar en ese sentido porque al menos en nuestra organización política esos fondos sí han sido empleados como lo establece el Código de la Democracia, para poder formar políticamente a todos los militantes que aspiran y tienen derecho a elegir y ser elegidos como candidatos o precandidatos a elección popular. ¿Cómo se encuentra la Revolución Ciudadana en la provincia de Orellana? ¿Están fortalecidos? ¿Están unidos? Esa pregunta también la hicimos en horas de la mañana al señor asambleísta Vicente Báez. ¿Qué opinión le merece? ¿Qué nos puede dar a conocer a la opinión pública del Ecuador? Bueno, los resultados que hemos obtenido en estos dos últimos procesos electorales del 2020, desde el 2021, 2023 y este 2025, obviamente nos hemos convertido en la primera fuerza política de Orellana por el simple hecho de que la ciudadanía
ha dado el respaldo a la postura nuestra, a la defensa de los menos protegidos. Evidentemente, como estructura, tenemos las estructuras de acuerdo a nuestro estatuto. Evidentemente, estamos fortalecidos con la militancia que nos apoya en ese sentido. Bien, muchas gracias. Vamos con el cuarto round de la noche. Estimado ingeniero, con respecto a la pregunta que voy a referirme, tiene relación a que ¿está usted de acuerdo a que se convoque y se instale una asamblea constituyente cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente Adjunto para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum? ¿Qué opinión le merece esta pregunta, que es considerada la D? Otros dicen la pregunta número 4 o la cuarta. ¿Qué dice usted? Bueno, efectivamente, el análisis que se hace, particularmente por el tema de la modificación o de convocatoria a una asamblea constituyente, nosotros totalmente manifestamos un rechazo y por ello, por esa pregunta, por la pregunta D, nuestra postura es por el no. Evidentemente porque la Constitución vigente garantiza el derecho al buen vivir, los derechos colectivos, los derechos ciudadanos, los derechos de la naturaleza, los derechos a la educación, a la redistribución adecuada de recursos. Sin embargo, por versiones y por emisiones del mismo presidente de la República o sus voceros, han dicho todo lo contrario. Entonces, evidentemente, nosotros defendemos la Carta Magna, que por 10 años nos permitió tener una estabilidad muy representativa en Sudamérica. Fuimos considerados el segundo país más seguro de Latinoamérica y evidentemente nuestra Constitución es considerada la cuarta mejor del mundo. Evidentemente, ¿por qué? Porque es la Constitución que da derechos a la naturaleza, o sea, lo considera como un ser humano que forma parte del convivir nuestro. Entonces, por eso, en ese sentido, nuestra postura es defender esa Constitución vigente con la cual sí se puede garantizar seguridad, garantizar educación digna, salud a todos, que ahora sabemos que está precaria, y sobre todo el tema de garantizar derechos ciudadanos a todas las organizaciones y pueblos que forman de la plurinacionalidad que contempla la Constitución. Por ello es nuestra defensa y nos oponemos a que sea modificada. Ya se ha hecho público que si se da la constituyente, hay nombres que ya se barajan. El movimiento político que usted representa dentro de su interior ya cuenta con nombres que posiblemente podrían aparecer en la palestra electoral. Al momento no tenemos todavía esa expectativa, porque evidentemente queremos que la ciudadanía sea consciente de esta pregunta, porque esa es la pregunta más importante de toda la consulta. Las otras 3 anteriores son de relleno, evidentemente, porque si ganarse la constituyente, darse la constituyente, pues las otras podrían ser modificadas. Inclusive en ese sentido no hemos pensado en ese tema. Nuestra presidenta ha manifestado que sí vamos a tener candidatos, evidentemente serán seleccionados bajo el estatuto orgánico de nuestro movimiento, que hace referencia para el tema de candidaturas. La Constitución del Ecuador desde 1830 hasta la presente cuenta con 20 constituciones y cada presidente ha modificado, ha creado una constitución de acuerdo a su modelo, a su forma de gobernar. ¿Qué opinión le merece eso? Evidentemente sí, se ha dado esa, y la Constitución 2008 ya tiene 17 años de vigencia,
y ha podido servir para garantizar derechos. Y obviamente lo que pretende el actual gobierno es modificarla a su conveniencia. Como usted lo acaba de decir, cada gobierno lo ha hecho, pero sin embargo, desde 2008 hasta la presente fecha, con la misma Constitución se han garantizado derechos y ha sido muy beneficiosa cuando un gobierno aplica las políticas públicas que allí lo determinan. Porque si no lo aplica, evidentemente le va a estorbar. Por ejemplo, un tema muy importante que les estorba al tema neoliberal es el de los tratados internacionales. Entonces ya nos consultaron sobre eso, le dijimos que no. Ahora, en el caso que se dé la constituyente, obviamente eso va a ir de cajón para beneficiar recursos o intereses transnacionales que están involucrados con el gobierno actual. Muy bien, y ahora vamos con el último round de la noche. Ingeniero Fausto Andy, si tuviera usted la oportunidad de representarnos en la Asamblea Constituyente, que se refiere la pregunta final, ¿qué cambiaría de la actual Constitución y qué no cambiaría? Son dos preguntas. Bueno, al respecto no he pensado ni planificado postularme para esa dignidad, porque el simple hecho de que debe ser consensuada con los procedimientos internos que lo vayamos a hacer. Sí, pero un supuesto caso de que usted iría a la asamblea. Fausto Andy, usted va a ser el candidato. Ganó las elecciones para esa dignidad. ¿Usted qué cambiaría y qué no cambiaría de la Constitución? Cambiaría cierto articulado que hace referencia, por ejemplo, para mi concepto personal, es el tema de que se postulen candidatos con cierta formación, ¿sí? Que exija cierta formación. Y no cambiaría la mayoría de articulados, ¿por qué? Porque vamos a defender esa Constitución. Se agregaría ese concepto particular que yo lo pongo, pero realmente defendería la Constitución actual con ciertas reformas que podrían ser analizadas ya en conjunto con todos los posibles constituyentes. Excelente, queremos agradecer su presencia, estimado ingeniero Fausto Andy. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y a propósito, antes de despedirnos, cuando se le dijo a usted, ingeniero Fausto Andy, está confirmado a las 7 de la noche, tal día, la entrevista con Ecovisión RTV. ¿Cuál fue su reacción? Bueno, muy satisfactoria para poder exponer nuestras posturas. Evidentemente, congratulado de estar aquí en este medio digital para que nuestros compañeros, nuestra militancia y la ciudadanía en general de la provincia pues conozcan nuestro mensaje como movimiento político de la Revolución Ciudadana. ¿Y de aquí, Fausto Andy, al cierre de campaña o ya terminó la campaña? Porque es hasta las 12 de la noche. Bueno, nuestra campaña más ha sido ciudadana, convocando a la gente para que analice bien las preguntas y indicándoles el por qué no y el por qué sí. La mayoría de las posturas nuestras es con las preguntas que estamos autorizadas a hacerles por el no, la C y la D. Sin embargo, en las anteriores, pues, se les exponen los criterios o los perjuicios posibles que ocasionarían de ser aprobadas por esta consulta. Excelente. Ingeniero, estamos llegando a la parte final. Su despedida, por favor. Bueno, una vez más agradecerle al medio digital Ecovisión RTV, a usted por la entrevista y a los ciudadanos y ciudadanas que nos observan por este medio digital, invitarles también a que este 16 de noviembre pues realicen un voto consciente y sobre todo observen que el proceso se lleve con transparencia, invitando también a nuestra ciudadanía a que sea atenta a todo el procedimiento electoral que se lleva desde las votaciones hasta los resultados finales para evitar cualquier perjuicio de la voluntad popular sobre todo.
Queremos agradecer, estimados amigos, amigas, seguidores de Ecovisión RTV, la oportunidad de haber compartido en esta noche el ring del pueblo, donde las ideas se enfrentan, los líderes se defienden y el pueblo observa y opina también desde sus hogares, desde el lugar donde nos estén sintonizando. Muchas gracias nuevamente, ingeniero Fausto Andy, por haber asistido. Gracias también por haber seguido la señal de Ecovisión RTV. Hasta otro momento, si Dios así lo permite. Felicidades. Gracias.